Ahora sí, Hola, profesor. ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Me están? Sí, Te está ya, matando ya te recibí está matando la tecnología. sí, bueno, por algo las canas. Ya me retó, ya me retaron como tres. No voy a decir quiénes, pero bueno, no importa. Ya, se están conectando algunos amigos tuyos con malas intenciones, me parece. Sí, 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 sí. Eso es el riesgo de estar en vivo, ¿viste? Te expones a todo, pero bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Y sí, 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 ¿Cómo va la acá. cuarentena? Y no está fácil, ¿no? Eh, Creo que para nadie. O sea, hay gente que la pasa mejor y gente que la pasa peor, ¿no? Claramente, pero bueno. Eh, el problema va a ser un poquito, no tanto ahora, sino qué pasa después, ¿viste? Como hay tanta, no se sabe bien qué va a pasar, cuánto va a durar, lo que se viene, bueno, siempre es un, digamos, no es que tengamos miedo, pero bueno, cierta preocupación que me imagino la tiene todo el mundo, en mayor o menor medida, repito, bueno, pero hay. Así que nada, vamos a cortar la tarde hablando un ratito acá. Seguramente. Bueno, profesor, mientras esperamos que se vayan sumando algunos asistentes más, eh, Sí. nada, Algunos, primero algunos se habrán agradecerte. enojado y se habrán ido. Pero Algunos habrán ido, sí, algunos habrán ido. activamos, cortamos, activamos. Va, yo, dale. Como te decía, agradecerte acá en vivo eh, esta charla que nos vas a brindar, que un poco, bueno, nace la idea con el gran profesor Ariel Rearte y, bueno, los chicos que trabajan en el NIEVA con nosotros, de poder Ajá. brindar estas charlas para entrenadores, profes y allegados al básquet en general, como para, bueno, hacer un poquito más eh, fácil y llevadera esta cuarentena que nos agarra, que no tenemos mucho conocimiento. Es la primera vez en la historia que nos pasa a nosotros, así que bueno, un poco colaborar desde nuestro lugar con estas pequeñas charlas, que hasta ahora la verdad que han sido muy productivas y no tengo dudas que esta también será así. Sí, lo escuché al chico esta mañana y estuvo muy bien, el de redes. Va, no escuché Ah, todo, pero Manu. bueno, sí, eso estuvo, la verdad, muy bien. Sí, la idea, bueno, como habrás visto, de ir tocando todos los temas que rodean al básquet, que no es solamente lo técnico y lo táctico, sino también ya han pasado otros profes. Bueno, a vos te pedimos un poco que nos hables de la parte formativa y, y bueno, así como hoy a la mañana eh, estuvo conversando con nosotros Manu Niel acerca de cómo manejarnos con la prensa y las redes sociales, que no es un detalle menor, sobre todo para los entrenadores que están un poco más expuestos a los medios. Sí, Y bueno, y así intentaremos de a poquito ir brindando pequeña información y pequeñas capacitaciones a, bueno, a toda la gente que se quiera sumar, obviamente. está bien. Eh, Bueno, Guille, contanos un poco de qué se trata tu charla, de qué nos vas a hablar hoy. Bien, yo como te decía anteriormente, yo quisiera manejar básicamente tres ejes, digamos. Uno, el contexto de la formación, que puede variar, y a partir de esa variación de contexto puede variar, digamos, la propuesta, ¿sí? Una Ujú. cosa es lo que vamos a indicar ahora, la formación para el rendimiento, y la otra es el deporte social, que es algo muy importante. Eh, a partir de eso, ver cuáles serían los objetivos que tiene la preparación física en esas edades, ¿sí? Y luego ver un poquito qué se podría hacer, ¿sí? Teniendo en cuenta las dificultades que se puede generar, digamos, en cada uno de los lugares donde se trabaja con los chicos, porque en definitiva, eh, por ahí se manejan presupuestos altos para deporte por ahí profesional, a veces semi, o no. Bueno, se gasta dinero relativamente alto para
lo que es las arcas de un club y tal vez no se destina a la formación y bueno, y por ahí el sustento de la mayoría de los clubes justamente son esas categorías. Yo el otro día hablaba con un padre y bueno, me hablaba de acá de un club de resistencia, tienen 300, o sea, entre mini y formativas tienen 200, entre 250 y 300 chicos. Y es un montón. Y tienen una sola cancha, ¿me entendés? Entonces, toda una problemática que se dispara en un club donde, bueno, es asombrosa la cantidad de chicos que participan. Así que más o Claro, menos sería la un idea. poco eso. Sí, sí, sí. Tampoco podemos ahondar, digamos. La charla básicamente yo la armé para entrenadores y la mayoría de los entrenadores, no digo todos, en formativa, se encuentran trabajando solo. No existe generalmente, o en muy pocos lugares existe la figura del profe, del preparador físico en categoría formativa. Por ahí en el fútbol sí está mucho más implementado eso, siempre está el profe, el entrenador y el profe, pero en el básquet no tanto aún. Entonces, bueno, eso, comentar algunas cuestiones que puedan tener algún tipo de utilidad para los entrenadores. Obviamente, mucho mejor si hay profes, si hay profes que trabajan, buenísimo. Claro, sí, siempre vamos a partir de la base de que la figura del profe es de vital importancia, que no todos lo pueden tener, pero que en caso de que haya, siempre el trabajo debe estar manejado por ellos, digamos. Pero como vos bien decías, en todas las instituciones nos encontramos con un montón de problemáticas. Bueno, vos escuchaste un poco la charla que nos contaba Eduardo Fleger sobre las problemáticas con las que él se encontró en un equipo de torneo federal, que es la Ujú. tercera categoría del básquet argentino. Imagínate si no habrá inconvenientes y problemáticas de ahí para abajo, digamos. Claro. Eh, Así que bueno, vamos a empezar con eso, lo que vos me decías acerca de contextualizar un poco lo que es las categorías formativas y esta separación de lo que es el deporte social y el deporte de alto rendimiento. Sí, bien, primero, bueno, además decirlo, pero bueno, vamos por ahí caigo en una obviedad, pero bueno, digo, formativas son de los 12, 13 hasta los 17, 18, 19. Ese es el rango de edad promedio. Luego mejor dicho, antes está el mini básquet que es el mini deporte, ¿sí? Y el mini deporte es como una cosa, a mi criterio, después, bueno, podemos estar de acuerdo o no, o pueden estar de acuerdo o no, un poco más multilateral, más parte de justamente una cosa más amplia que es el deporte infantil, digamos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que mucho mejor si el chico que hace mini básquet también hace atletismo y si juega al fútbol, o la niña, ¿sí? Porque, bueno, Ujú. eh, ¿qué sucede contemporáneamente? Los chicos, por un lado, no reciben tantos estímulos de la educación física, como tal vez por diferentes motivos, no vamos a analizar ahora, eh, que antes tal vez los recibían, y también dejaron de moverse como nos movíamos habitualmente nosotros, yo más que vos, que tengo unos años más, pero bueno, Un las poco. posibilidades, sí, sí, las posibilidades de jugar era muy fácil salir a la calle a jugar, y bueno, todo eso genera lo que el gran objetivo de la educación física, que es una de las primeras cosas que aprendí en el instituto, que es el acrecentamiento de las posibilidades motrices, el acervo motor, o sea, tener gran historia de movimiento. Entonces, el mini básquet se corresponde con eso, ¿sí? Entonces, es parte de ese gran proceso multilateral. Después, en los 12-13 arranca la formación, ¿sí? Estrictamente, digamos, o sea, se sigue un camino en deporte, ¿sí? Y ahí es donde aparecen dos líneas. El deporte social, o sea, yo pago la cuota, quiero que mi hija vaya al club, no sé si va a ser jugadora de vóley o no, pero quiero que el profe le enseñe a jugar al vóley y maneje y le enseñe ciertos hábitos, que mejore ciertas características en lo que hace a su juego, pero fundamentalmente por y para su calidad de vida, ¿sí? Yo, Ujú. de aquí a que sea jugar Que, de vóley, que, que vivencie el ámbito deportivo. Eso sería. sí, sí, por eso, porque el club es un ambiente donde vos te llevas un montón de cosas, aparte de aprender a pegarle a la pelota o a tirar
O sea, porque vos ahí, si la propuesta es buena, vos aprendés hábitos de actividad física, aprendés a hacer un intervalado, aprendés a hacer un trabajo de fuerza en el gimnasio, viene un día un nutricionista y te da sugerencias cómo comer, o viene un deportista de alto nivel y te comenta lo que él come, entonces vos vas variando y eso es muy valioso, digamos. Aparte de todas las Ujú. cuestiones relacionadas a los valores que te puede generar la actividad misma. Entonces, eso sería lo que es deporte social, que no quiere decir que no tenga calidad, o sea, vos sabés que estás trabajando con chicos que no van a ser, en este caso, o sea, las posibilidades de que sean jugadores de básquet son muy bajas, pero no quiere decir por eso que no tengan calidad. ¿Sí? Eh, o sea, la diferencia es cuantitativa, o sea, cuánto entrena un chico que tiene las potencialidades para hacerlo y cuánto entrena un chico que no las tiene, ¿no? Que por ahí No, pasarían las no grandes diferencias. significa que haya que prestarle menos atención. Sin duda, porque es ahí cuando caemos en el error, porque digo yo, ¿cuáles son, siempre hablo con profes, con padres, ¿cuáles son los indicadores de que la formación es buena en un club? Y depende de la mirada que tengas. O sea, desde esta mirada es que vos tengas 200 chicos, 300 como tiene este club, y se mantengan, ¿sí? Entonces, ¿y los chicos por qué van al club? Y porque están a gusto, sin duda. El día que no están a gusto Claro, dejan de ir, o cambian de... El otro día me decía un también de profe deporte. de... Sí, sí, un profe de fútbol me decía que tiene una escuelita que van un montón de chicos que dejaron de ir a los clubes porque en los clubes de fútbol no le dan ni 5 de artículo. Entonces, ¿viste? Ujú. No recibían la atención necesaria y listo, chao, se olvidaron. Ni hablar cuando la competencia se mete en el medio que hace que en ciertas circunstancias es nocivo. Y Ujú. después, bueno, la otra vía que es el deporte, el de la formación para el que tiene las potencialidades para ser deportista. ¿Sí? Entonces, obviamente, ahí cambia la cosa, pues son menos, la cantidad de estímulos son mayores, se busca mejorar ciertos parámetros de rendimiento en relación a la edad, el nivel, ¿sí? Para que, pasados los años y este camino sinuoso que es la formación, le permite acceder a algún nivel de rendimiento, digamos. Llámese en nuestro país, llámese Liga Nacional, la Liga Argentina, el Torneo Federal, que bueno, ¿sí? Entonces, Ujú. ¿cuándo surge el problema? Cuando tenés en el mismo grupo eh, las dos cosas, ¿sí? O que pretendés tener las dos cosas. O sea, yo creo que mi opinión, que los clubes deberían definir eso en función de sus posibilidades. O sea, si vos tenés un chico muy apto o apto en un rodeado de chicos que hacen deporte social, la cantidad de estímulo que, que propones no le alcanza a él, si es insuficiente. Y en cambio, si vos tenés dos o tres que parece que pueden ser jugadores y tenés otros 20 que no les prestás atención a esos 20, probablemente lo pierdan. Entonces vos tenés que definir, me parece que cada club tiene que definir bien hacia dónde va, ¿me entendés? Cuando vos, digo yo, cuando vos no tenés las posibilidades de formación para el alto rendimiento, para el alto nivel. Y bueno, fíjate que me parece que es mucho más productivo el deporte denominado acá entre nos social, o sea, el que abraza a todos los chicos, ¿sí? Todos participan, todos mejoran, todos siguen en la, en la actividad. Después un día dejan, porque no tienen, digamos, el suficiente, o por el motivo que sea. Pero bueno, es totalmente diferente cuando dejan por ese motivo, cuando dejan porque no son Por parte falta de de, atención. ¿sí? Y sí, ese es un problema. O sea, eh, por ahí ves, qué sé yo, o sea, podés salir campeón, a ver, vamos a hablar yo hablo de resistencia, que es donde estoy, podés salir campeón del torneo de resistencia tal vez con dos jugadores dominantes en una categoría, ¿sí? Pero eso no te significa que esos dos van a ser jugadores, tampoco te aseguro que sean jugadores después de nivel o profesionales o como quieras llamarlo, de rendimiento. Entonces, obviamente eso te cambia significativamente el tratamiento. ¿Sí? Es, yo lo veo, hace un par de años convivo un poco con eso, ahora tengo un montón de chicos que entrenan de categorías de formación que entrenan conmigo y bueno, eh, trabajamos bajo circunstancias ideales, ¿no? Porque ellos vienen a trabajar conmigo, entonces están una hora y pico, tal vez 4 veces a la semana y bueno, entonces obviamente te vas interesando un montón de cosas de lo que le sucede a cada uno de ellos. Ujú. Pero
la mayor problemática en la formación, en principio está ahí, ¿sí? Que bueno, o sea, si no tenés claro eso, el comienzo me parece que no es el mejor, o por lo menos se puede complejizar. Bien, Entonces, a partir de eso, si bueno, si trabajás con un grupo especial, ¿sí? De deportistas que tienen cumple con ciertos estándares para ser deportista de rendimiento, sí, vas a seguramente proponer una gran cantidad de estímulos, o por lo menos mucho más que lo que hacen los otros, ¿sí? Y a los chicos que eh, están en la formación, en el deporte social, eh, le vas a proponer algunas cuestiones, y digo yo, sí, eso lo estoy notando y lo estoy comprobando, le vas a enseñar un montón de cosas, ¿sí? Porque no tenés tiempo, ni lugar, ni espacio suficiente como para que este, vos hagas estímulos como hacen los otros, pero sí podés claramente enseñar y que, para que los chicos, ¿sí? Lo hagan después en sus momentos donde puedan. Sí, hay un montón de cosas que los chicos pueden hacer. Llamarlo después si querés, tarea para la casa, o incentivarlos, o no sé. Ahora con esto de la cuarentena este grupo de chicos, o sea, todo el tiempo recibo fotos, información, preguntas, y bueno, obviamente decís, bueno, sí, es hora tiempo, tenés razón, sin duda. Pero bueno, está claro que lo hacen, si vos se lo propusiste, lo enseñaste y lo ejecutan bien, lo hacen perfectamente bien en sus casas. Entonces, por ahí, vos decís, bueno, tienen 3 veces por semana básquet, 1 hora, y probablemente no les saques, y encima, sumado a eso, tienen inglés, tienen la escuela, tienen un montón de cosas. Probablemente uno puedas tener otra hora para hacer preparación física, ¿sí? Pero bueno, si tenés 15 minutos o media hora por día, ¿sí? Antes o después de la sesión, aprovecharla para que los chicos aprendan justamente el tratamiento, o qué es lo que tienen que realizar para que lo puedan ejecutar después. Después lo das como tarea para la casa, chicos, 2 veces a la semana, el circuito de zona media. 2 veces a la semana el circuito de lo que sea que corresponda para ellos. Me parece a claro, mí de acuerdo a la edad, crear ciertos hábitos de vos para que después lo realicen en sus casas. y que justamente tiene alta correlación con el deporte social, porque vos decís, bueno, después sos grande y tenés ganas de ir a correr a la plaza, dejaste de jugar al básquet. Así también recibo un montón de exjugadores, ¿sí? Que vienen a trabajar ahora conmigo, que vienen con un montón de dolencias y de problemas, ¿sí? Porque como hay torneos eh, llamados libres, ¿sí? Que tienen un montón de equipos. Y bueno, justamente ahí es cuando vos te das cuenta que no enseñamos nosotros, los profes, no enseñamos hábitos, porque los chicos vienen estos que son grandes y no saben realmente qué deberían hacer para cada tipo, mejor dicho, bajo ciertas circunstancias, o de acuerdo a las necesidades. Entonces, si vos aprendés, le enseñás a alguien a hacer, caigo en lo mismo, un entrenamiento intervalado, ¿sí? En la formación, y probablemente difícilmente te olvides. Entonces, el día que salís a correr a la plaza porque se te ocurre que tenés que hacerlo, o porque te parece, o porque tenés ganas, lo haces perfectamente bien. Y eso es una cosa muy valiosa de lo que sería la preparación física en el deporte social, ¿sí? Obviamente, después si quisiéramos eh, hablar de qué corresponde para cada categoría, cada edad, tenemos que tendernos mucho tiempo tal vez, pero bueno, para mí era muy importante decir esto, o sea, me doy cuenta que los chicos son sumamente capaces, se interpretan y ejecutan correctamente bien, y van, y los que pueden van y le piden a los padres que le compren los elementos y tienen en la casa y hacen. Y bueno, nada, es la tiro, digamos, porque me está pasando a mí eso, ¿sí? Como una posibilidad a los profes, a los entrenadores que tienen recursos, tiempos limitados, y bueno, amerita hacer preparación física, sí, sin duda, o proponer. Entonces, obviamente que cuando más índices generales de preparación física vos tengas, tu calidad de vida probablemente sea mejor, ¿sí? Pero si Guille, todas esas cosas tienen... te hago un pequeño paréntesis y trayendo a colación esto que vos estás diciendo, de que los chicos interpretan y pueden hacerlo, de hecho lo están haciendo, vos lo estás viviendo con tus alumnos, que bueno, hoy un poco lo que hablábamos de la utilización de lo que son las redes sociales, que hoy hay un acceso
muchísimo más grande a todo este tipo de cosas, de actividades en las cuales ellos también pueden ir mirando, observando y aprendiendo a través de Internet. Y me voy para atrás a la charla, lo que vos decías hoy, que la calidad y la cantidad de actividad física que había antes con la que hay ahora en relación a los chicos es diferente, y que una vez me dijo un profesor, que vamos a ver si Dios quiere y lo podemos poner también en una charla, me dijo que debemos dejar de ser nosotros los docentes dinosaurios, ya que no podemos seguir pensando en que los chicos eran como los de antes. Los chicos son diferentes, tienen otros intereses, llegan Sí, sí, sí. a los clubes de otra manera, y no por eso nosotros tenemos que trabajar de la misma forma, sino que tenemos que eh, evolucionar, por así decirlo, en ese sentido, de que hay que trabajar diferente, de que hay que tener propuestas diferentes, más atractivas, para que los chicos adquieran todo este tipo de cosas que por X motivo no le vamos a echar la culpa a nadie ni a nada, no las tienen. Sin duda, eso, vos imaginate que yo, o sea, pensando en lo que me decís vos, si por ahí un día, un sábado, haces por Zoom, le decís a los chicos, chicos, nos juntamos a tal hora en Zoom, por Zoom, y me muestran lo que hacen, te aseguro que vas a tener unos cuantos de ellos conectados y mostrándote en su casa qué es lo que hacen, qué es lo que pueden hacer y cómo lo hacen, sin dudas. Y aprovechar, y totalmente de acuerdo contigo, tenemos que optimizar justamente la tecnología, o sea, el uso de la tecnología para ayornarnos a las necesidades de los chicos son clave, ¿sí? Nosotros pretendemos que los chicos dejen de ser lo que son y no lo vamos a lograr, porque está bien, después podés manejar, vos como padre podés manejar ciertas cuestiones dentro Claro, de, pero después a tu alumno, decirle que deje poner la play, ponerle, porque eso, tenés que convencerlo, no generarle una prohibición, no vas a tener, o claro, intentar prohibirlo, mejor dicho. No vas a tener ningún tipo de éxito, con seguridad. seguramente. Profesor, acá hay Pregunta, una pregunta. Acá hay una a pregunta. ver, Dice, ¿cree que existe una gran necesidad de entrenamientos personalizados en la formación para poder llegar al alto rendimiento? sí, sí. Eh, el otro día justo, a ver, en el alto rendimiento de hecho debería ser así, ¿sí? O sea, digamos, las necesidades deberían ser personalizadas. Lo mismo pasa con los Pero chicos, ¿sí? me parece que la pregunta va más relacionada a que sí, hay mayor cantidad de entrenamientos personalizados, puede aumentar la cantidad de Sí, deportistas de alto rendimiento. Creo que viene por ahí la pregunta. sí, porque, a ver, no quisiera asegurar algo que no lo sé a ciencia cierta, pero seguramente la calidad de los entrenos van a ser, estimo yo que mejores, ¿sí? Al ser personalizados, cuando vos haces al molde de cada uno del plan, ¿sí? Por eso digo también, caigo en lo mismo en lo que te decía hoy. Capaz mejor enseñarle, así es la plancha, así es el Superman, así es la movilidad del tobillo, y después evaluás que tenés que hacerlo, y haces una planillita donde le vas indicando a cada uno lo que tiene que hacer, porque el que tiene movilidad suficiente de tobillo no tiene que hacer el trabajo, no tiene necesidad. Y otro que sí que los tienen, que hay muchísimos, con déficit de movilidad, tiene que hacerlo. Entonces, obviamente, eso te aumenta las posibilidades de mejoría en tus prestaciones. Eh, a la pregunta, sí, yo creo que sí, que aumentaría, o sea, aumentaría las posibilidades, aumentaría tus chances de rendimiento. De ahí a que vos seas un deportista de nivel, ya tiene Es que ver una con otras suma de un cuestiones. montón de cosas. Sí. No es solamente que tenga el profe que trabaja en forma personalizada contigo, pero de estas variables seguramente las posibilidades de mejorarlas son mayores. ¿Sí? Ujú. No sé si Bien. contesté. Sí, creo que sí. Ahí puso dedito, así que estamos ok. Ujú. Sí, decime. Bien. Bueno, habiendo contextualizado un poco lo que hablábamos sobre el deporte social y el deporte orientado al alto rendimiento, ¿cuáles son los objetivos de la preparación física?
en cada rama. Bien, como, como te dije hoy, los objetivos van a ser parecidos, ¿sí? Nada más que seguramente los estándares, los parámetros, los objetivos, mejor dicho, las exigencias que se pongan en rendimientos van a ser diferentes. A ver, si hablamos de modo genérico de las fuerzas, con esto, por explicar algo, el que hace deporte social hace fuerza, aprende, ¿sí? Mejora, y esos niveles, esos estándares que consigue, ¿sí? De fuerza, le sirve para jugar al básquet mientras esté en estas categorías, ¿sí? Y también le sirve para mejorar su calidad de vida. ¿Está? El deportista con posibilidades o con potencialidades para el alto rendimiento, ¿sí? Va a hacer mucho más que eso y va a tener seguramente parámetros de rendimiento mucho más elevados. O sea, sí, progresivamente, en función de la edad, el nivel, sí hay que tener eh, mucho cuidado con algunas cuestiones porque nosotros, justamente al manejar un deporte de altos, muchas veces los maduradores tardíos, que es otra problemática del deporte, son los talentos a largo plazo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que por ahí en la formación, en los primeros años sobre todo, son los chicos que no tienen no son tan buenos por decirlo de algún modo, pero cuando maduran, pasados los años, ¿sí? Sí se vuelven buenos. Pero ¿qué tiene que pasar? Tiene que estar en la actividad. O sea, si por algún motivo lo perdiste en el camino, ya está, ya se fue. Ya está. Entonces, claro, o sea, van a ser parecidos. Nada más que, bueno, la mirada va a ser, esto te va a servir a vos para la vida, en el deporte social, ¿sí? Y también para jugar al básquet o al fútbol o lo que sea, en este caso. Y el otro, no, bueno, esto es para ver si podemos hacer de vos un jugador de básquet de alto rendimiento. Entonces, obviamente los objetivos, en función de las edades, las fases sensibles, de la maduración, de la edad biológica, ¿sí? Entonces, más maduro, más tardío, hay que ir manejando esas cuestiones y a partir de eso vas proponiendo los objetivos. Yo noto mucho, hablando específicamente de qué cuestiones habría que mejorar en los chicos, bueno, Eso te iba a preguntar. en principio yo noto muchos déficits de motricidad general, ¿sí? Uh-huh. O sea, los chicos juegan al básquet pero no saben correr, no saben, o sea, no tienen control motor en muchas actividades básicas, esenciales que le propones, no tienen equilibrio, o sea, un montón de cosas que tienen que ver con todo lo que dijimos anteriormente, o sea, esta estimulación del acervo motor está muy limitada, no es que los chicos sean malos y no puedan, sino simplemente no recibieron el estímulo suficiente. Y noto gran déficit de movilidad, chicos con grandes déficits de movilidad, obviamente grandes insuficiencias posturales, ¿sí? Porque ahora cuando voy a mostrar un poquito qué se puede evaluar o qué puede hacer el profe para evaluar. Y obviamente que por ahí en ciertos momentos es normal la pérdida relativa de posibilidades, porque los chicos crecen por ahí mucho, ¿sí? Y el crecimiento supera a la madurez. Entonces, tenían cierta fuerza para cierto peso corporal y cierta talla, y de pronto crecieron, subieron de peso, obviamente las posibilidades relativas descienden. Entonces, siempre lo importante sería ir progresivamente y leyendo qué es lo que pasa con ese chico, la mejoría, los índices relativos, la mejoría de la movilidad, que obviamente va a cambiar significativamente, y ahí viene bien la pregunta que hizo el que está en la charla, va a cambiar según la individualidad del caso. ¿Sí? Porque por ahí tenés chicos que son... Sí tenés a uno que juega al fútbol, juega al básquet, hace gimnasia y hace atletismo y bueno, entonces ya tiene un montón de cosas resueltas. ¿Sí? Y otro que no. Claro. Guille, y vamos a hacer en términos prioritarios como para que por ahí a los que no son profes y por ahí trabajar con ciertas palabras técnicas, por ahí como estamos hablando, si vos tenés que elegir 3 o 4 cosas prioritarias para mejorar en la preparación física en las categorías formativas, ¿cuáles serían, digamos, tu top 3 o tu top 4 en orden de importancia? Sobre todo teniendo en cuenta los requerimientos
del básquet moderno, porque en definitiva nosotros estamos intentando llevar Sí. esta línea hacia el básquet moderno. Eh, ¿Cuáles a tu criterio serían esas cosas a mejorar? Bien, primero la motricidad general, ¿sí? O sea, estimular la técnica de desplazamientos de todo tipo, ¿sí? Ujú, Ya sean generales, como la técnica de correr, la técnica en la fase de aceleración, o algunos gestos que pueden ser específicos inclusive del deporte, ¿sí? Pero bueno, como todo dentro de una bolsa, lo que sería la movilidad general. Noto muchos déficits de movilidad, ¿sí? Que eso trae aparejado con el tiempo insuficiencia de todo tipo, ¿sí? Y los chicos están en ese momento en una edad dulce, óptima para mejorar eso que se está perdiendo. O sea, decir, bueno, está bien, tenés un déficit, pero tenés 14 años, o sea, tenés 30 años. Entonces, es muy probable que mejoremos y mucho. Entonces, la claro, movilidad, claro. ¿sí? Entonces vos, en el básquet, en los tobillos, es una cosa evidentemente genérica. Sí, si vos me decís, che, ¿qué es lo que más te llama la atención? La mayoría, estoy hablando de chicos de 14, de 15, que tengo ahí he hecho unas 40 evaluaciones en este último tiempo, la mayoría tiene noto muchos déficits de movilidad en tobillos, y eso, bueno, Ujú, genera, y después la metodología para mejorarla es una cosa muy sencilla, entonces lo podés hacer. Podés evaluar de modo muy claro. fácil y podés también hacer propuestas de entrenamiento que son muy sencillas. Eh, Ujú, Así que la movilidad, luego el balance, el trabajo de zona media, ¿sí? ¿Cómo es? Aparejado consigo el balance, el control lumbopélvico, ¿sí? Ya hay insuficiencias posturales, ¿sí? A veces por simple control motor, o sea, se para así porque no tiene idea que está parado, o sea, es una cuestión sinestésica, que hay que mejorarla. Entonces, por ahí los ejercicios de fuerza que vos vas a hacer en el gimnasio, que tal vez algunas posturas son estáticas, ahora se lo estás dando para que el chico comience a tener percepción de la postura, de la posición y la corrección de la misma. ¿Sí? Entonces, tenés muy adelantada la rodilla, tenés muy atrasada, tenés que corregir. Estás en anteversión, estás sacando mucha cola, sí, que lo va a entender perfectamente bien, y vamos corrigiendo. Eh, ujú, Eso aparejado, ¿sí? A la movilidad, a la mejora de la percepción del, de las técnicas generales de movimiento, yo la pondría como prioritaria. Después, como obviamente, prioritario. sí es prioritario. ¿Sí? Entonces vos decís, como dijiste vos, tengo 2 tiros para gastar. ¿En qué gasto? Bueno, hace un orden lógico, cronológico, de año a año, de categoría a categoría, y vas proponiendo cosas como esas. ¿Sí? Ujú, Seguramente va a llegar con los más grandes. No digo que no podés estimular la fuerza, o sea, de hecho, eh, si podés, obviamente, ahora muestro cuál sería una sesión ideal, digamos, de preparación física, pero necesitas ujú, 1 hora 15, 1 hora 30 al día con el chico, digamos, ¿me entendés? Si podés, genial, ¿sí? Terminás haciendo trabajos de fuerza explosiva que mejora mucho las prestaciones en esas edades, ¿sí? O sea, haces multilanzamiento, haces saltos, ujú, los intermedios comienzan a manejar técnicas de levantamiento olímpico que lo hacen perfectamente bien, ¿sí? Lo vas enseñando, vas corrigiendo, ¿sí? Total no hay apuro. O sea, capaz que están con la barra pelada 2 meses hasta que comiencen a hacer bien el gesto de levantamiento. claro. Entonces, ¿qué estás incorporando hoy? Bueno, gestos explosivos, gestos de acrecentamiento de la fuerza, que vienen bien. Y luego, cuando sean más grandecitos, seguramente te vas a poner a ver cómo hacemos para manejar los índices relativos de fuerza máxima. Pero eso ya es una cuestión. No sé si, Perfecto. no sé si fui Sí, claro sí, o mezclé mucho quedó, las ideas. quedó clarísimo. Guille, con respecto a esto, ¿qué cantidad de estímulos, digamos, en una semana tipo, suponiendo que el chico juega el sábado eh, y entrena 3 veces por semana, ponele, lunes, miércoles y viernes, qué cantidad de veces haría esto, suponiendo que se pueda? Suponiendo que se pueda. Claro, suponiendo que Eh, estén todas las condiciones dadas para hacerlo y qué cantidad de tiempo, ponele más o menos, anda diciéndome por edades, más o menos, qué cantidad de tiempo le dedicarías, teniendo en cuenta que también está el entrenamiento de básquet, propiamente dicho, más el bueno, estímulo del partido del fin de semana.
Mira, los chicos, o sea, movilidad general y movilidad específica de donde tengan déficit, lo pueden hacer en esas edades, lo pueden hacer cada vez que entrenen, ¿sí? Antes del entrenamiento. Entonces, ¿a qué tomamos movilidad general? La que hacen todos iguales, ¿sí? ¿Sí? Ujú. Cumpliendo los protocolos y las técnicas de los ejercicios, ¿sí? Luego, en función de, si vuelvo al básquet, en función de los déficits que tenga cada uno, podría hacer su trabajo de movilidad, el que tiene tobillo, tobillo, el que tiene hombro, hombro, el que tiene cadera, cadera, ¿sí? Siguiendo algún circuito que vos le generes. Y luego podrías perfectamente bien estimular la técnica de carrera, por ejemplo, y que tal vez en esa categoría te sirve entrar en calor. Tal vez, yo digo, Claro, capaz que con los más chicos, digo 2 13 14 ahí, y capaz que con 30 minutos antes, estoy hablando de lo mínimo, ¿no? ujú, Eh, Antes del entreno, esas 3 veces por semana, vas a mejorar. O sea, ¿qué vas a mejorar? Vas a mejorar la movilidad seguramente. Las cadenas posteriores de la mayoría están totalmente retraídos, sí hay unos déficits posturales importantísimos por esas retracciones. La buena noticia, como le digo a todos los chicos, es que podés mejorar significativamente, porque estás en un momento justamente propicio para hacerlo. ujú. Luego, si vos podés hacer eso y los martes y jueves hacer trabajo de fuerza, perfecto. Yo, por ejemplo, te relato a modo de experiencia. Los más chicos, que serían los de 13, 14, generalmente entrenan 3 veces por semana conmigo. Obviamente lo Ujú. hacen antes del entrenamiento, los que pueden en contraturno, porque van al colegio a la tarde, entonces vienen a la mañana, hacen todo el trabajo, ¿sí? Van a la escuela y después van al club de la tarde. Y si no, vienen un rato antes de su entreno y lo realizan. Estamos hablando de una circunstancia ideal que vienen 3 veces los más chicos y los más grandes 4 veces por semana. ¿Sí? Ujú. Eh, Después, si hay partido o no hay partido el sábado, no importa en esa categoría, puesto que la, la competencia en definitiva es un medio más de formación, digamos, no es el fin. Entonces, Ujú. si tiene que hacer pesa viernes, sí, vamos a hacer porque no vamos a hacer. Eh, si los objetivos son totalmente diferentes. Claro, Eh, pero bueno, y en las peores de las situaciones, te diría que 2 veces por semana te alcanza, porque vas a mejorar, ¿sí? Y decir, che, yo puedo 2 veces por semana, listo, bárbaro, metámosle 2 veces por semana, que seguramente vamos a traer mejorías aparejadas. perfecto. ¿Se me ve bien? Sí, sí, no estoy leyendo las preguntas en vivo. Bueno, Acá nos a ver, pregunta tu amigo personal, el profesor Fernando Suárez. Dice, Fernando mucho Suárez. se discute de la especialidad o especificidad temprana. ¿Qué opinión tenés al respecto? No entendí la pregunta. Se cortó justo, Franco. Dice, mucho se discute de la especialidad o especificidad temprana. ¿Qué opinión Sí. tenés al respecto? ¿Especificidad en qué? ¿En el sentido de la preparación física, de la referencia? O la referencia a la especificidad del deporte se cortó. Yo supongo Disculpe. que debe ser del deporte, de especializar a un chico desde pequeñas edades en ese deporte. A ver, vamos a esperar a ver si nos contesta. Vale, Fer, pregunta de vuelta. Porque no sé si es ligado al mini deporte, que es otra cuestión, Ujú. que voy a sostener lo que te dije al principio, que es una fase de multilateralidad. O sea, ¿cuál es el error? Mirarlo a Messi en esa edad haciendo lo que hacía, pero Ujú. Messi no es la generalidad. Messi es la excepción. Eh, Ajá. ¿Me entendés? Acá Entonces, dice Fernando, técnica y física o del deporte. técnica, Y física o del deporte. sí, por eso, bueno, hago la distinción. Ujú. Eh, el mini deporte, te repito, es mini deporte. ¿Sí? Entonces, ¿qué pienso yo? Que podés practicar básquet, pero también tenés que practicar fútbol y atletismo, ¿sí? Ujú. Y que justamente uno de los errores
en deportes altos sería encasillar a alguno, porque tiene 1,80 m a los 13 años como pivot, ¿sí? Y que juegue como pivot y solamente haga cosas de pivot. Justamente me parece que el deporte moderno es muy versátil. O sea, mejor dicho, el jugador de básquet moderno es muy versátil, ¿sí? Entonces esa versatilidad se construye a partir de toda Variabilidad de esa estímulos, decimos. sí, que tenés cuando sos un niño y también cuando entras a jugar, en este caso básquet, o a entrenar básquet. O sea, vos mejor que nadie sabés que, o sea, todos aprendemos de todo, todos sabemos de todo y todos entendemos todo, ¿sí? Ujú, En términos de cuestiones técnico-tácticas, ¿sí? ujú, Luego la preparación física, ¿sí? Lo va a ir manejando dentro de un ámbito de necesidades que tenga en este caso el deportista, ¿sí? ujú. Siguiendo criterios biológicos, siguiendo de, de, de maduración biológica, ¿sí? De relación que haya entre la edad biológica y cronológica. Y a veces hay chicos que ¿sí? Hay que esperarlos y hay que esperar un montón. Eso yo. Ahí en el club unos cuantos no, que hasta los 17, 18 años, ¿viste? Parecía que estaban limitados a un montón de cosas y después dan un paso gigante y se potencian. ¿Sí? Entonces, a la pregunta de Fernando, yo le diría, bueno, no estoy tan de acuerdo en tanta especificidad a edades tan tempranas, porque te estoy dando los fundamentos de por qué, ¿sí? El Claro, chico porque es muy chico y aparte no sabe qué va a hacer a los 9 años. ¿Qué sabe qué va a hacer qué deporte va a practicar luego? ¿Sí? claro. O si va a tener 1,90, 2 metros o 1,70 y nada. Y luego la versatilidad me parece clave en el deporte moderno, en el básquet moderno en este Ujú, caso, y esa versatilidad se construye con la versatilidad técnica, táctica, física también, pues todos muy atléticos, todos muy grandes, todos corren, todos... Me parece que eso es la descripción o no, de lo que es el básquet moderno. Entonces, totalmente. hay que construirlo. No sé si le respondí a Fernando. Sí, ahí está mandando saludos. Guille, otra pregunta que hacen acá un profe. ¿A qué edad considerás vos que deberían empezarse unos trabajos de pesas? Bueno, los chicos que trabajan conmigo comienzan a los 12, 13 a trabajar con pesas. Eh, ¿Qué significa eso? Que hacen ejercicios con una barra, con una mancuerna, con una cosa, que muchas veces generan una exigencia menor que tal vez un push-up, una flexión de brazos. O sea, Ujú, a mí me pasó justamente el año pasado lo que fue, que le planifiqué a un chico que dije, no, ¿para qué le voy a dar press de pecho? O sea, le doy ejercicios globales, integrados, entonces trabajar en la ujú, polea, haciendo un press, digamos, y le iba a dar una variante. Y la variante pensé, o le doy press de banco para que comience a acrecentar la fuerza, los índices relativos, o le doy un trabajo con el peso corporal. Bueno, dije, vamos a probar qué pasa con el peso corporal. No se podía levantar. O sea, entonces, ¿qué caes? En que le pones una barrita de 10 kilos o 8 kilos y hace unos ejercicios que están acordes a sus posibilidades. ujú. Puede empezar perfectamente bien en esas edades. Obviamente, repito, la individualidad manda, edad biológica, edad cronológica. Vos tenés a chicos precoces a los 14 años que son ya tremendamente fuertes, veloces, aptos Ujú, para hacer esos tipos de... Eso que lo ponéis y mucho más, y otro que no tanto. ujú. Bueno, entonces, bueno, habrá que manejar esas cuestiones, pero para responder la pregunta, ¿sí? Podrían perfectamente bien a esa edad de comenzar. Bien. Última pregunta y después pasamos a que nos muestres un poco el trabajo que vos realizás y lo que vos considerás Bueno, necesario. Nos llega esta pregunta desde Comodoro, tu amigo personal Nico Raimondo. sí, Dice, ex amigo. bajo tu punto de vista y en tu experiencia, ¿qué tan necesario es que haya un preparador físico en cada club? ¿Qué tan necesario? Sí. ¿Y qué te voy a decir? Sí, muy necesario. O sea, ya sea para los mayores, ya sea para la formación, debería haber.
Por eso caigo de nuevo en lo que comencé diciendo, hablando al principio. O sea, por ahí hay clubes que gastan en la participación de un torneo, ¿sí? Y gastan un montón de dinero en relación a las posibilidades que tienen, y después no invierten en el entrenador, ¿sí? No invierten en el preparador físico de las formaciones. Me parece que, por todo lo que estuvimos hablando, obviamente lo considero sumamente necesario que haya un profe, ¿sí? Para las categorías de información, y también, obviamente, si es que la hay, para los mayores. Si vos me decís para los chicos, deporte infantil, no sé si tanto. Sí prefiero que el profe el entrenador de mini básquet sea profe, eso sí prefiero, porque el mismo puede manejar todas las tareas Claro, que integradas, tenga digamos, esa dualidad ahí. Sí, sí, porque, a ver, lo que vas a hacer es integrar, digamos, en definitiva, ¿me entendés? Dentro de algo llamado básquet, una actividad llamada básquet, en este caso, vas a proponer toda esa multilateralidad que te estoy hablando de que comenzamos la charla. Perfectamente. Bueno, Guille, a ver, mostranos un poco esto que tenés preparado de lo que es, a tu criterio, el trabajo a realizar en edades de formación. Bueno, primero, a ver, si se ve algo, no, no se ve nada. Acerca un poco. Yo tenía que agarrar el teléfono. Sí, ¿Ahí se ve? ¿Ahí se ve, Franco? un poco más. Bueno, primero acá, ahí puse primero, Poné la cámara ¿cuáles son las... trasera, Guille. Poné la cámara trasera. Bien, ahí Ahí va. está. Ahora sí. Eh, ¿Qué evalúo yo a los chicos? ¿Sí? Repito, esto es circunstancias ideales, ¿sí? Vienen a la entrevista, vienen con el padre, ¿sí? Hablamos de un montón de cosas y los termino evaluando en algunas evaluaciones posturales, ¿sí? Algo antropométrico, ¿sí? Peso, talla, envergadura, si amerita, le tomo un par de pliegues, ¿sí? El índice de Ujú. cintura, el índice de cadera. Hay muchos chicos que tienen sobrepeso, ¿sí? Justamente ahí denota o indican que sus hábitos alimentarios no son los mejores, ¿sí? Mucha hamburguesa, mucha coca, y bueno, y se evidencia eso. Entonces es un muy buen momento para, de algún modo, decirle al responsable máximo, que es el padre, el tutor, quien sea, que bueno, hay algún inconveniente ahí. Obviamente, sugerir. Después evalúo patrones de movimiento, que son las sentadillas de arranque a dos piernas, la sentadilla de una pierna, la técnica de carrera, los saltos. Hago evaluaciones de movilidad, que te dije que la considero tan importante. Tobillos de caderas, cadena posterior y hombros, ¿sí? Y luego hago una pruebita de salto vertical y de 20 metros. O sea que con esa información más todo lo que se puede hablar, hay suficiente, más que suficiente, como para generar un plan de entrenamiento. Eh, ¿Cómo la programo yo la sesión de preparación física? Esto estamos hablando acá de un entrenamiento más o menos de una hora, 1 hora 15 promedio. Puede ser más Ujú. corta de los chicos más chicos y un poquito más larga los más grandes. Entonces, inician con la rutina de movilidad general, que la saben de memoria, ¿sí? Ya llegan, agarran su foam roller y hacen un poquito de foam como para generar el hábito. ¿Ves? Si es tan necesario que sepan hacer masaje con el foam, no, no es tan necesario, pero lo importante es que aprendan a hacerlo, ¿sí? Claro. Eh, Hacen la rutina de movilidad, ¿sí? El trabajo de zona media, bueno, más o menos según el caso. Los circuitos correctivos, que se vuelven importantes, y hay que convencer a los chicos que es así, y de hecho lo incorporan. Entonces, los trabajos de movilidad o de fortalecimiento, según correspondan, con algo de control motor, o sea, integrar. O sea, suponete, hacen dorsiflexión de tobillo, movilidad de tobillo, ¿sí? Luego hacen una sentadilla, ¿sí? Tratando de integrar esos, entre comillas, nuevos ángulos de movimiento que tienen para obtener un beneficio. Luego, pasado eso, hacen potenciación, lo llamo yo, o sea, saltos, multilanzamientos, técnica de levantamiento si corresponde, ¿sí?
Otros días hacen técnica de movimiento, o sea, técnica de carrera, técnica de aceleración, técnica de velocidad máxima, ¿sí? Y obviamente estás haciendo esto de velocidad máxima, ¿sí? No es un dato menor, porque no es solamente un componente técnico, sino que también estás, ¿sí?, haciendo gestos a la máxima intensidad posible. Entonces estás generando ciertas adaptaciones en el sistema nervioso que también son beneficiosas en esas edades. Y lo podés Termina siendo hacer un trabajo técnicamente. físico-técnico. Sí, sí, llamarlo así si querés. Y al final, trabajo de fuerza general. O sea, hay chicos que terminan el trabajo de, como es de entrenamiento correctivo y hacen un circuito de 4 ejercicios, suponete. Hacen tracciones en el TRX, ¿sí? Hacen un press de hombro con mancuernas arrodillado a un brazo y hacen una subida al banco y un peso muerto a 2 piernas, ¿vale? ¿Sí? Y todo con control técnico. Y se terminó. ¿Sí? Entonces, capaz que esos más chiquitos, estoy hablando de 13 años, capaz en 40 minutos terminaron el entreno. ¿Sí? Esto que decía yo hoy acá. Vamos al drag directamente. Acá, ¿viste? Está en la casa, ¿viste? Está en la El casa, chico. ¿se ve? ¿Sí? Está en la casa, ¿sí? Ahora, y haciendo perfectamente bien un trabajo de zona media. ¿Está? A ver este acá. Estos son los, bueno, técnica de carrera. Bueno, obviamente este tiene lugar y tiene un montón de facilidades, Claro, ¿no? Pero claro. bueno, Tiene varios metros sí, cuadrados sí, ahí para. sin duda, te imaginas acá en el departamento, hasta que el- lo pisa el perro. Bueno, acá vemos una evaluación, por ejemplo. ¿Sí? Acá dejan en evidencia las dificultades que hay, por ejemplo, en términos de movilidad. O sea, él, ¿sí?, hace una sentadilla y no puede descender más de lo que hace porque el déficit de movilidad, después vos lo confirmás, ¿no?, con un test de movilidad de tobillos. Pero repito, la buena noticia es que se mejore mucho. No es diferente que vengan con 30 años, o sea, deportistas, eh, hechos ya con estos déficits. Claro, Fíjate, mirá cómo lateraliza, por ejemplo. Entonces, vos decís, esa lateralización puede ser o por el déficit de movilidad que tiene, ¿sí?, o simple control motor, ¿sí? Ya él la tiene incorporada así, y hay que corregirlo. Entonces vos pensás que probablemente en la caída de cada salto él haga, ¿sí?, eso siempre. claro. Acá vemos una evaluación postural y ya, qué sé yo, lo ves y te encontrás con que tiene un valgo estructural muy importante. Entonces, bueno, ahí corresponde informar al padre o quien vaya en ese caso, ¿sí? Que bueno, habría que hacer otra interconsulta, ¿no? Porque bueno, el valgo que tiene es muy importante y obviamente vos también planificás un poco en función de eso, para Claro. no Y generarle ahí algo que, también se ve lo que decías del pliegue abdominal. bueno, sí, también. Entonces, entre otras cosas, vos empecé, claro, comenzar a hablar también de esas cuestiones. O sea que, en definitiva, los profes tenemos por ahí, a la pregunta de Nico, mucho que hacer por ahí en estas edades, ¿sí? Ya sea vaya a ser deportista o no. Entonces, en definitiva, termina siendo muy importante, creo, puede llegar a ser muy importante nuestra tarea. Eh, Guille, mientras bueno, seguís esto, por ejemplo, mostrando, nos preguntan si leíste sí, y si tenés en cuenta el método CAP en la rama preparación física, viste que salieron dos lo apartados, leí, digamos. lo, lo leí, lo hicieron los profes, lo hicieron profes muy buenos, sí lo leí, y está muy bueno. A ver, mi metodología tiene que ver un poquito con, bueno, un poquito por ahí con la experiencia, ¿no? Y también con, bueno, he tomado mucho, por ejemplo, de FMS, sí, que el año pasado pude hacer los cursos, que son los cursos de evaluación funcional
y todo lo que sean las propuestas correctivas. Y entonces eso me abrió un poquito la cabeza en muchas cuestiones. Entonces, a ver, no quiere decir que antes no hacía correctivo, pero sí me generó un orden, o mejor dicho, me generó sí, un orden de prioridades, ¿sí? Que probablemente antes no lo tenía. Eh, Está muy bien lo del método K, porque también insisten como es las técnicas de movimiento, insisten en el control motor, en un montón de cosas que tienen eh, mucha importancia en la formación de los deportistas, ¿sí? Pero bueno, ahí, como es, podríamos pensar que algunas cuestiones son muy para lo que van a ser deportistas de rendimiento, ¿sí? Y habría que adaptarlo. Eh, Nada, no sé si hay otra pregunta, Franco, o si No, sigo preguntas mostrando. no. No sé si tenés algo más para mostrarnos, si no, para ir terminando. Sí, eh, sí, y si querés volver a invertir la cámara, sí, te vemos, es necesario. es necesario. Bueno, Bueno, ahí está. superamos los ocho que tenían. No, ampliamente, ampliamente. Esto se puede considerar un éxito. Después te doy mi Bien, muestra. para ir terminando, Guille, y volviendo un poco al principio de algo que nos contabas vos, digamos, Sí. ¿en dónde harías foco ahora, en este periodo de cuarentena? ¿En qué pondrías el foco para darle ciertos trabajos a los chicos de que los realicen en sus casas? Y bueno, y recordar un poco esta reflexión que vos nos hacías de que los chicos pueden tranquilamente trabajar en sus casas y empezar a adquirir ciertos hábitos de este tipo. Bueno, la primera parte de los entrenos pueden hacer, eh, creo que casi completamente lo que hacen cuando vienen a trabajar conmigo, por lo que es movilidad general, lo que es entrenamiento correctivo. Digo por la exigencia en materiales y espacio que requiere el entrenamiento. O sea, con muy poco lo puedes hacer. Si no Claro, necesitas la casa del que vimos ahí haciendo sprint. claro, Entonces, eso correctivo más core lo puedes hacer perfectamente bien. Después, si tenés algunos elementos, que de hecho algunos lo tienen, si algunos sacaron eh, el mini gym que tenía el padre en el galpón que estaba lleno de toallas, de cosas colgadas, lo pusieron en claro. uso y bueno, Lo rehabilitaron. pueden hacer algo. Claro, sí, sí. Pueden hacer algo Algunos por ahí tienen por eso espacio, tienen el aro, tienen tablero, entonces pueden hacer mucho más, pero a ver, para responder nuevamente y no hacerlo tan amplio. Sí o sí movilidad, sí o sí los correctivos, ¿sí? Porque eso hay que hacerlo, sí, tienen que mejorar, hay que insistir en eso. Y, y luego, bueno, los trabajos de zona media, lo que se puede hacer en términos de fuerza general, digamos. Eh, Después, si podés hacer unos skippings, podés hacer unos trabajos técnicos relativos, pues buenísimo, pero bueno, eso ya es un poco relativo a las posibilidades. Perfecto. Y la otra cosa que Guille, acá me está avisando Instagram que tenemos 10 segundos. Vuelvo a comenzar, así podemos, ¿qué qué? así podemos darle un cierre.